Ok, hermanos, un saludo, Dios les bendiga, feliz fin de semana. Y antes de comenzar el video del día de hoy, quiero dedicar un saludo muy especial a algunos seguidores de nuestra página de Facebook de Siempre Escritura, quienes son Raiza Ludmin, Alberto Taide, Gabriel Chan, Leslie Zúñiga y también a mi prima Daniela Pirela, quien está cumpliendo años el día de hoy. Así que te animamos a seguirnos en Facebook como Siempre Escritura y estamos compartiendo más contenido. Y si no te has suscrito al canal y estás viendo este video, te animo a suscribirte y no solo a suscribirte, sino también a activar la campanita de notificaciones. He estado viendo algunas métricas del canal y varias de las personas que ven los videos no están suscritas y otras YouTube no les avisa cuando subimos un video nuevo, así que les animo a activar la campanita de notificaciones para que el sistema les notifique de cada video nuevo que estaremos subiendo próximamente. Así que nos metemos en materia, nos metemos en el tema y es que era posible que el Señor Jesucristo apareciera en la película de Thor, Thunder and Love, Love and Thunder, mejor dicho. Y es normal, ¿no?, que esto pase. No es la primera vez que una cinta cinematográfica o alguna historia llevada a la pantalla intenta o coloca al Señor Jesucristo allí, en el mismo lugar, en el mismo peldaño, a la misma idea o la misma forma de falsos dioses con un fin de irrespetar al Señor como Rey y Dios, como verdadero Dios, y como una figura histórica, porque a diferencia de Thor, a diferencia de Poseidón, a diferencia de Zeus, el Señor Jesucristo sí existió y es una figura histórica y vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Me refiero a que el anime Sumatsu no Valkyrie también incluyó al Señor Jesucristo allí. Según lo que me contaron, es una cuestión de que se intenta destruir la humanidad y estos dioses intervienen para que esto no suceda y se suscita una batalla y todo eso. Fue lo que estuve investigando un poco, no me voy a meter mucho en ese aspecto, pero sí quiero hablar de la intención de Taika Waititi, que es el director de la película Love and Thunder, de la saga de Thor. ¿Cuál era su intención de agregar al Señor Jesucristo allí, no? Y es que él se mencionó al Señor como Gran J y luego la actriz Tessa Thompson, quien es la que interpreta a Valkyria, dijo que era posible o de que casi verían al dios de la carpintería allí en ese salón de esa escena cuando Thor aparece en el salón de los dioses y sucede toda esta situación en la que él pide ayuda para salvar a los niños. Y si nos metemos en el tema, específicamente, es algo complejo, porque todas estas divinidades, por decirlo así, los intentan colocar en un mismo peldaño. A Zeus, a Poseidón, a Thor, todos los intentan colocar en una misma silla o a un mismo nivel. Y lo mismo quieren hacer con el Señor Jesucristo, querían hacer. Y esta es una narrativa que se ha estado llevando a cabo a lo largo de los años, que es una forma de pensar anti Dios, la cual se quiere sembrar en las personas, con el fin de una agenda progresista, con el fin de una agenda clara que se está llevando a cabo. Y es bastante complejo. Pero a diferencia de todas estas falsas entidades, las cuales sí vienen de la mente humana, el Señor Jesucristo sí existió. Y cito a Flavio Josefo. Flavio Josefo menciona al Señor Jesucristo 100 años después de su vida. Él es un historiador y él menciona al Señor y lo menciona como maestro, lo menciona como alguien ejemplar en el pueblo judío. Y él no era seguidor de Cristo, no era un discípulo, simplemente era un historiador que trabajaba para el Imperio Romano. Y una vez estaba hablando con alguien acerca de esto y decía que Josefo no era historiador, que era un contenido religioso, y yo le citaba Talmud, quien también menciona al Señor Jesucristo, y el Talmud fue escrito por escribas y fariseos que usaban el mismo argumento que Cristo hacía o tenía poder para hacer milagros era a través de Belcebú, y ellos utilizan este mismo argumento en ese escrito de ellos, mencionan a Cristo pero de forma despectiva, de forma dudosa acerca de su poder, pero no niegan los milagros y tampoco niegan su historicidad. Así que tenemos a Flavio Josefo, tenemos al Talmud, el cual menciona a Cristo, también Plinio el Grande menciona al Señor Jesucristo, Plinio el Grande que fue posterior y contemporáneo con Flavio Josefo, y no solo eso, sino que personas escépticas de la actualidad
personas que han dedicado su vida para hablar en contra del cristianismo, personas que han dado charlas, conferencias, que son hasta cierto punto contrarias y oponentes al cristianismo, han dicho de que querámoslo o no, o nos guste o no, Jesucristo existió. Y estoy hablando de Bart Ehrman. Bart Ehrman es un escéptico, es un escritor de libros y basado en la historia, en el fundamento histórico, el Señor Jesucristo sí existió. Y esto es una verdad absoluta e irrefutable, seas creyente o no, seas ateo o no, Cristo existió. Y esta es la diferencia entre el Señor y estos dioses falsos. Y concluyo con esto, para no ser más largo el video. Tenemos ese fundamento, el fundamento histórico de Cristo, y tenemos también el fundamento histórico de fuentes ajenas al cristianismo, de gente que no eran sus discípulos, que dan fe que existió un hombre llamado Jesucristo, que tuvo discípulos, que impactó a su sociedad, sin entrar al ámbito de que es Dios encarnado, pero la misma escritura declara que es Dios encarnado. Sus obras, su predicación, sus maravillas hablan acerca de esto, y eso es comparado, o no tiene comparación, mejor dicho, con lo que pregonan estos dioses, que detrás de su mensaje, detrás de sus prácticas, detrás de lo que ellos plantean o de su mensaje que se expresa en los escritos nórdicos, en las historias nórdicas o en las películas, detrás de eso están los placeres del hombre y lo que el hombre quiere, lo que el hombre anhela, comparado con lo que el Señor habla acerca de humillarse, acerca de que el hombre es pecador, acerca de la maldad que hay en el ser humano y su incapacidad para salvarse. Mientras que los dioses nórdicos y los dioses griegos y todas estas entidades divinas pregonan es la capacidad del hombre para hacer maravillas, para ganar guerras, para hacer esto, para hacer aquello, y para, de cierta forma, deidificar al hombre. Y hablan también del placer sexual, que es algo que menciona Zeus cuando le dice a Thor que va a estar excluido de la orgía, ¿no? Y todas estas cosas. Así que detrás de todo esto está el pensamiento humanista. Hay un pensamiento humano. Y termino, ahora sí, concluyo con las palabras de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche dijo que Dios es una invención del ser humano. Dios simplemente fue creado gracias al orgullo del hombre. El orgullo del hombre creó a Dios, fue lo que dijo Friedrich Nietzsche. Y C.S. Lewis responde, un apologista, ex ateo y posteriormente apologista y creador de las Crónicas de Narnia, dijo: bueno, Dios no puede ser creación mía porque Él no es nada de lo que yo pensaría, Él no es nada de lo que yo crearía en mi mente, y refiriéndose al Dios cristiano. Tú comparas todas las religiones del mundo y siempre colocan al hombre con la capacidad de salvarse a sí mismo, de ser bueno, de lograr sus objetivos, de con sus medios acercarse a Dios o tener una comunión con los dioses, como lo hacía Percy Jackson y todo esto, y Hércules, con Zeus, toda esta forma de comunicación de los hombres directamente con Dios es algo prácticamente autóctono y que es normal en estas cosmovisiones, en estos pensamientos de la mitología nórdica, griega y las distintas. Pero cuando vas al cristianismo es muy distinto, porque el cristianismo plantea que el hombre no puede acercarse a Dios por sus medios. El hombre no puede, está incapacitado a causa de su pecado. Y ahí entra Cristo, quien es el mediador entre Dios y el hombre, y está Cristo en el medio. Y esto es muy distinto porque ninguna religión se parece al cristianismo, ninguna religión plantea en el aspecto de salvación, ninguna religión plantea que exista la incapacidad del hombre y que el hombre literalmente no puede salvarse a sí mismo, no puede acceder a Dios, no puede acercarse a Dios por sus medios, y coloca esta diferencia entre Dios y el hombre con el fin de que el hombre se humille, observe a Cristo y pueda acceder al Padre, pero solo a través de Cristo, solo a través del Dios encarnado, aquel que no conoció pecado y que pudo haber dejado, pudo haber renunciado a esa gracia y a ese sacrificio de Él venir a morir por los seres humanos, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Él no estaba obligado, pero aún así lo hizo. Y es algo que debemos tener en cuenta a la hora de observar esta religión, que es el cristianismo, con otras distintas religiones. Existen enormes diferencias, grandes diferencias. Además del mensaje de salvación está la historicidad de Cristo, está la base histórica de que Cristo existió.
base histórica que es argumentada no solo por discípulos, sino por personas ajenas al cristianismo, que más bien algunos de ellos son actualmente contenciosos o contienden con la idea del cristianismo. Así que eso debemos tenerlo en cuenta. Por desgracia, soy de los que cree que en algún momento colocarán a la figura histórica de nuestro Señor en un lugar así de irrespeto y de igualdad con otros dioses. Pero bueno, que el Señor nos ayude a discernir cualquier película que observemos. No estoy diciendo que la película de Thor es mala y de que no hay que verla y hay que rechazarla, pero hasta cierto punto ya se está viendo el mensaje que se está transmitiendo y ya no es igual que antes. Siempre están intentando forzar la misma métrica, el mismo mensaje de progreso, ¿no? Y ya se le quita la seriedad, demasiadas partes chistosas a mi gusto, pero es mi opinión con respecto a eso. Moralmente hablo desde el punto de vista del mensaje que se envía del progreso, ¿no? Así que tengamos cuidado con todo eso. Quería hacer un análisis sobre la película, algunas escenas de uniones iguales, ¿no? Que sucedían, pero bueno, nos centramos en esto. La persona de Cristo, el dios de la carpintería, como dijo Valkyria, esta actriz Tessa Thompson, es una forma errada de ver a Cristo. Observamos la historia y vemos quién es el verdadero Dios declarado por personas creyentes, por personas inconversas, pero al fin y al cabo con muchos testigos que afirman que Cristo existió, que no es parte de una mitología judía, que no es parte de una mitología árabe, sino que es una figura histórica, y dicha figura histórica partió la historia en dos. Dicha figura histórica literalmente dividió la historia. Y eso es algo que debe colocarnos a pensar. Si tú no crees en el cristianismo, piensa un poco acerca de eso. ¿Por qué esa figura histórica? ¿Por qué no otro? ¿Qué hizo Cristo para impactar al mundo? Que literalmente solo él pudo dividir la historia en dos. No fue Buda, no fue Mahoma, no fueron los dioses nórdicos, que no existieron, no fueron los dioses griegos, los cuales sí son invención del hombre. Pero el cristianismo pregona y predica al verdadero y único Dios, que no puede salir de una mente humana, porque la mente humana es contraria al cristianismo. La mente humana exalta al hombre, el cristianismo humilla al hombre. La mente humana coloca un grado de omnipotencia al hombre que puede por sus medios comunicarse con dioses, ganar batallas, obtener méritos, pero el cristianismo le dice al hombre que debe humillarse porque está incapacitado espiritualmente, es malo en sí mismo. Entonces vemos enormes diferencias, enormes diferencias. Esas religiones o esas cosmovisiones, esos dioses de las mitologías, sí pueden, es más posible que sean invenciones del hombre. Zeus habla de las orgías y el hombre en su hambre sexual imprime eso en esos dioses. Pero en el cristianismo, el Dios encarnado, Cristo, dice que debemos ser fieles a nuestras esposas, una fidelidad absoluta, algo que no pregona ninguna otra religión en el rango, en el estándar que pregona el cristianismo. Entonces, esas son diferencias claras. Diferencias claras. Hay cosas en el cristianismo que jamás va a encontrar en esas mitologías y en otras religiones y en otros dioses que pregonaron ser Dios, como Buda y otras personas, ¿no? Entonces, discernamos un poco y busquemos la verdad siempre con objetividad y sin prejuicios, comparando y más bien con la ayuda del Espíritu Santo, si eres creyente, para argumentar y defender la fe, y si no eres creyente, te invito a discernir todo con la mayor objetividad posible y a buscar la verdad con la mayor objetividad posible, con fundamento histórico, con fundamento filosófico y los distintos fundamentos que podemos usar para discernir y evaluar cuál es el verdadero Dios, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, hermanos, el video. Recuerden suscribirse al canal. Este fue un breve análisis de ese hecho de colocar a Cristo en el mismo peldaño de los distintos dioses nórdicos que son imaginación del hombre. Así que bueno, un saludo y bendiciones.